Creo que es aquí. A ver. Caballero, ¿qué hace usted en la calle? ¿No sabe que estamos en alerta? Soy el socio Oscar Wilde. ¿Contraseña? 42. Bienvenidos a la segunda sesión del Club del Tiempo Perdido. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Perdón por el teatrillo del principio, pero es que los días se van haciendo cada vez más largos, tanto literal como figuradamente, y ya no sabemos qué hacer para matar el tiempo. Soy Daniel Aguilar, librero de la librería El Tiempo Perdido en Granada, y bueno, en mis ratos libres ejerzo de gran maestre de esta insignia asociación llamada el Club del Tiempo Perdido, bajo el seudónimo de origen literario Herr Reger, que significa en alemán señor Reger. Me acompaña de nuevo Elena Morales, aquí a mi lado. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, dicharachera esta mañana de lunes. Sí, bueno, aunque te he interrumpido un poquillo mientras estabas corrigiendo exámenes y corrigiendo Sí, pues pondré mi labor correctora. Seguro que tu alumno lo agradece. Ya. Pues bueno, cuando no está suspendiendo alumnos en el Instituto Padre Suárez de Granada con su implacable rotulador rojo, profesa como pontífice máximo del club y además de ideóloga y autora intelectual de cada complot, subversión, conciliábulo y conspiración que son ejecutados en las catacumbas de nuestras instalaciones. ¿Estás de acuerdo con la descripción? No solo de acuerdo, sino me siento honrada y a veces creo que se me queda corto. Sí, probablemente. Yo no sé muy bien lo que haces todos los días en la cocina cuando lo miro. Pero bueno, total. Pienso que me lleva envenenando desde hace una semana. ¿Qué te ha parecido la acogida del primer programa? Pues la acogida me ha parecido sorprendente. No sé si es porque la gente nos quiere, puede que sí. No sé si es porque la gente tiene ahora demasiado tiempo y no sabe qué hacer con él. Más probablemente. Cualquier cosa que le rellene ese tiempo, pues es bienvenida. Te lo agradeces mucho, claro. Sí, y entonces, claro. Bueno, pues sea como sea, claro. Amigos, familiares, clientes, socios, nos han mandado pues sus opiniones, sus felicitaciones y nos están solicitando como loco en la segunda edición. Sí, además ha tenido más éxito por ahora que cualquier cosa que hayamos hecho. Eso también. No sé hasta qué punto me halaga y me escama. No sé. Y a veces hasta me deprime porque hemos llegado a hacer vídeos muy trabajados con un guión por medio. Pero esto que sentarnos tú y yo y cascar como dos abuelas. Se ve que no le interesa tanto verlo. Y digo abuelas porque es que no nos estáis viendo, pero es que vamos como abuelas. Ahora mismo hace bastante fresquito estos días aquí en Granada. Estamos en una mesita de camilla, con dos mantas por encima, el pijama un poco encorvado. Lo único... Oh, Dani, qué plantel, qué panorama, ¿no? Dos encorvados, en pijama. No estamos en pijama, nos hemos duchado, aseado, arreglado, vestido, semi. Sí, pero yo llevo mi pijama polar rosa. Yo también lo llevo por debajo. Eso sí, que llevo un jersey también. Pero bueno, total, perdón, disculpadnos. Vamos a empezar antes de nada con un breve titular. Y es que... Elena, venga, cuéntalo tú. Bueno, pues la editorial Alba ha colgado hasta el 26 de marzo 3 títulos de su catálogo para que os lo podáis descargar y leer de manera gratuita en cualquier tienda de libros electrónicos. Si os va ese rollo. Claro, que no... Los títulos son El eco, de Henry James, Nuestro corazón, de Guy de Maupassant, y El misterio de Notting Hill, del, por supuesto, ínclito, eximio y famosísimo Charles Warren Adams... que Elena conoce muy bien, por supuesto, claro. Claro, como tú. Bueno, la verdad es que no tenemos ni puñetera idea de quién es Charles Warren Adams. Que alguien que nos disculpe si alguien dice, por Dios, no conocía a Charles Warren Adams. Sería interesantísimo, me encantaría el que gran alguien... cronista del barrio de Hyde Park en Londres. Por Dios, ¿cómo lo conocéis? Y nos dijera si realmente pues le gusta ese autor, lo ha leído en esta u otra obra. Vale, y Henry James y Guy de Maupassant nos gustan muchísimo, pero... Ni El eco ni Nuestro corazón lo conocemos, lo hemos leído. Hay varias editoriales que están empezando a tener esta iniciativa de ofrecer algunos títulos de su catálogo. No son los más deslumbrantes ni aquellos por los que la gente tiene más interés. He visto algún premio Planeta que otro, Anagrama, Acantilado por 48 horas, sí. Ese tipo de lanzamientos. Sí, pero que no llega mucho más, ya quizás el más completo sea el de Alba, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, como vamos a intentar atenernos a una duración similar a la del primer programa,
quizás tengamos que volver a eliminar algunas secciones, pero que conste que traemos varias nuevas para esta segunda sesión. Así que no nos entretendremos más y vamos a pasar ya a la primera, que la hemos establecido como una microsección histórica que no hemos sacado de la manga para mitigar los efectos naturales que los enclaustramientos prolongados y obligados pueden causar en el ánimo del más firme de nosotros, ¿no? Llenándole a uno de pensamientos lúgubres, tétricos y de malos augurios. Por ello, Elena nos trae una sección que hemos titulado Hubo tiempos peores. Y bueno, ahora Elena pues pasará a explicarnos uno de esos tiempos que fueron mucho más terribles de lo que estamos viviendo ahora. Así que hubo tiempos peores, como en China, en el siglo III a.C. Elena. Donde para los banquetes imperiales, el emperador chino Shi Hu elegía a una bella mujer de su harén y ordenaba que fuera decapitada. Luego, su torso era cocinado y servido a los invitados. Pero antes, un criado paseaba la bandeja con la cabeza de la mujer para que los comensales vieran que no había sacrificado a una dama fea. Así que podemos certificar que sí, que hubo tiempos peores. Y además eran aún peores, si me permites, porque ahí no había ni menú gluten free, ni vegano, ni nada para los comensales. Era horrible, fueras quien fuera, tanto si eras comida como si asistías. Sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es ¿qué sección es? Ah, sí, la principal, perdón. La sección de clásicos para andar por casa. Clásicos para andar por casa. Bueno, hoy dividiremos la sección en dos partes más pequeñas para meter en medio también otras secciones más cortas. Y la primera parte será llevada por la voz cantante de Elena, que esta vez ha escogido otro clásico entre los clásicos, de los que se supone que debemos tener o tenemos casi todo en nuestra estantería, como es La Celestina, ¿de acuerdo? La Celestina fue escrita y publicada en 1499, pero tiene una historia muy curiosa detrás de su autor y de su escritura y de su proceso creativo, como ahora se gusta decir. Y bueno, precisamente esa historia hace que cuando viene algún guiri o algún extranjero me pregunta sobre clásico en la tienda, muchas veces esta historia de Fernando de Rojas y de cómo se encontró un manuscrito en un cajón de una hospedería hace prácticamente que se venda solo. Pues nada, Elena, cuéntanos un poquito primero por qué has escogido a La Celestina. Bueno, pues es uno de mis libros favoritos. Aunque no sé si parece un tópico que una profesora de lengua en el primer programa hable del Quijote y ahora de La Celestina, no sé, pero es que sinceramente lo es. Bueno, no es que sea profesora de lengua, porque que lo que hace que te gusten esos libros, sino que el gustarte de esos libros es lo que ha hecho que sea profesora de lengua y literatura y filología hispánica. Perfecto, esa es la visión acertada, porque es la realidad. Claro, hay que cambiar la causalidad. Exacto. Bueno, pues no quiero enrollarme mucho, especialmente diciendo, pues como cada año me enfrento a las hordas de alumnos que se rebelan ante ni siquiera la propuesta de que tengan que leer La Celestina, porque esa propuesta no siempre está en el departamento y no siempre se ofrece sí. La obligatoriedad, qué bonita paradoja, sí. Pero sino simplemente cuando tocan el temario. La mayoría de los alumnos se lamentan, gritan, protestan, se rebelan, se ponen de pie, sí, me tiran papeles a la cara. Básicamente, tengo que esperar esos segundos de animadversión. Pero con la sintaxis no protesta nadie. No, sí, protestan todos. Pero bueno, vale. Ese es otro punto. Pero tengo que decir que cuando pasan esos primeros minutos de que ya se tranquilizan. De histeria colectiva. Exacto. Y me escuchan durante. No es porque me escuchen a mí, sino porque lo que tengo que decirles realmente empieza de repente a captar su atención y su interés. Te lo lleva al huerto. Básicamente. Pues como Melibea a Calisto. Bueno, total que... Una referencia interna a la propia novela, a la propia obra. Muy bien. Total que al final, pues, tengo que decir que les gusta a todos, no solo la historia, sino que cuando la leen, les encanta. Vale. Bueno. Primero, es un libro enigmático y sorprendente, ¿verdad? Sí, empiezo planteando así a lo Iker Jiménez, ¿no? Un gran referente del periodismo cultural. Claro, este libro está lleno de misterios y enigmas. No sigas por ahí. Es que es verdad, es que vale. Es cierto, realmente. Bueno, no voy a hablar de que es un libro raro, no en la época, pero sí para nosotros, en cuanto a su género, porque está escrito en forma de teatro,
Con lo cual, nuevamente se puede leer con voces, como Dani apunta, nueva prostitución, nuevas niñas de familia que pueden hacer los papeles de Areusa y Elicia. Sí, claro que sí. De proxeneta, en este caso de Madame, como es la Celestina, sí. Sí, también. Pero por otra parte, no está escrito pensando en su representación, porque sería imposible, porque es muy largo, etcétera. O sea, que mezcla casi una novela con una forma teatral. Eso por una parte. Por otra parte, la cuestión del autor. ¿Qué pasa con el autor? ¿Quién es el autor? Bueno, en realidad tú ya lo has planteado bastante bien en la introducción. El autor es y no es otro misterio. ¡Oh, Dios mío, la nave del misterio avanza! Fernando de Rojas. Es y no es, porque fue enormemente honesto. Eso también le sorprende mucho a los alumnos, porque claro, hoy la honestidad, bueno, total, que... Sí, no son los mejores tiempos. Pues se encontró, como tú has referido, se encontró el primer acto, la Celestina tiene 21, pero el primero es el más largo y es donde realmente está planteada pues toda la obra, el carácter de los personajes. Se encontró ese primer acto en un cajón de una hospedería. Él era un estudiante de bachiller y estaba allí pasando unos días. Estudiante de bachiller que es como más o menos un universitario, alguien de una edad... Sí, no, claro, no como ahora, no como la edad de nuestros alumnos de bachillerato, pero... Exacto. Vale. Y se lo encontró. Le pareció sin firma ni nada. Le pareció tan bueno e interesante que quiso continuarlo. Y terminó La Celestina. Pero claro, era una obra bastante polémica. Podía traerle consecuencias. Así que la quiso firmar y no. Quiso dejar un poco claro cómo había ocurrido todo también, por otro lado. Sí, también, además, porque la firma de manera oculta, pero por otra parte... Sí, está hecha mediante un acrónimo en la introducción del libro. Claro, los versos acrósticos que se leen en vertical, uniendo las letras iniciales de cada verso. Y sale un mensaje un poquito largo, realmente, que no es solamente... Sí, que Fernando de Rojas escribió esto, que la obra de Calisto y Melibea... No sé. Terminó, o acabó. La tragicomedia de Calisto y Melibea, etcétera. O sea que sí, que dejó su firma, pero indicó, también en el prólogo que le escribió, indicó que no era suya por completo. Bueno, ¿y qué nos puedes contar así un poco de la historia? Bueno, pues la historia empieza de una manera bastante convencional, en el sentido de que Calisto pues es el típico amante cortés, es decir, que se queda prendado de la dama en cuanto la ve, de forma platónica y exagerada completamente, pero es completamente inexperto en el amor, así que utiliza... O sea, virgen. No me refiero a eso, vale. Sino que utiliza unos términos clave dentro del lenguaje del amor cortés, que en la época son entendidos también por la dama a la que se le dice, y es demasiado brusco y violento, aunque para un lector del siglo XX quizá le pasen desapercibido. Le está diciendo directamente que lo que quiere es acostarse con ella. Así que Melibea... ¿En serio? Sí, tal cual. Melibea, que es una dama, por supuesto, todo honor y virtud, se siente ofendida, para empezar, porque es lo que se espera de ella, ¿no? Esa reacción. Pero por otra parte es que Calisto se ha pasado de la raya bastante. Entonces lo echa así directamente. Y aquí es donde entra en juego el ofrecimiento del criado de Sempronio, del criado de Calisto, Sempronio. Le ofrece los servicios de Celestina. A partir de ahí no voy a contar nada más de la historia porque pues mejor leerla, pero porque lo que realmente interesa es el personaje de Celestina. Sí, eso, perdona, ¿y por qué? ¿Qué tiene de especial el personaje? Era un personaje secundario dentro de la historia, porque de hecho el título era pues la comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea. En principio se iba a centrar simplemente en los amores de estos dos jóvenes amantes. Pero es que termina llamándose La Celestina de manera inevitable. Celestina es un personaje, para empezar, un personaje inteligente y astuto, que tiene gran conocimiento del mundo y de las pasiones humanas y un perfecto dominio del lenguaje. Eso es muy interesante, porque a cada personaje... Es importante el dominio del lenguaje. Hombre, por favor. Para moldear a los demás. Es que es eso, a cada personaje le acaba no solo
ofreciendo lo que quieren, lo que desean, y ella le ofrece conseguirlo y lucha por hacerlo, no engaña a nadie en ese sentido, que no es un personaje que se dice simplemente malo, manipulador, interesado, sí, ¿no? O sea, que de camino ella va como cumpliendo esas promesas. Pero no solo le ofrece eso, sino que a cada uno le habla de la manera que se supone que esperan o que necesitan. Y que mejor entienden, ¿no? Claro. De la forma en la que son más capaces de asumir lo que el otro le está diciendo. Exacto. Y de que la Celestina se lo lleve al huerto como tú te llevas a tu alumno para que lo lean. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, es un personaje que va... Por supuesto, el objetivo final es que ella consiga lo que quiere, lo que desea, pero por el camino va cumpliendo sus promesas. Es además un personaje que reúne, pues representa, ya es vieja y se habla pues de su juventud, de todo aquello que ha sido, que ha hecho, que sigue siendo. Entre esas actividades es, por supuesto, bruja, hechicera, y empieza su labor para conquistar el corazón de Melibea para Calisto con un conjuro al diablo. El famoso conjuro al diablo. Ese conjuro que empieza conjuro Tetris, Plutón, pues así. Y además no solo es famoso por eso, sino... Cuéntanos, porque además también es famoso. Pues por supuesto el conjuro viene entero, ¿no? Con todos los elementos que utiliza Celestina para invocar al diablo y las palabras que le dice. Pero es que acaba diciéndole, si no concedes o si no cumples aquello que te estoy solicitando, me tendrás por tu más fiel enemiga. O sea, acaba con una amenaza al diablo. Al diablo, sí. Ese es el carácter del personaje y creo que eso es lo más importante y lo que lo hace especialmente interesante. Bueno, y para ir terminando, Helen... Pues sí, para terminar decir que La Celestina es una obra que está escrita a finales de la Edad Media y se atisba esa nueva mentalidad renacentista que implica el disfrutar de la vida, de los placeres, de la juventud. Y eso es Celestina continuamente, el personaje me refiero, diciéndole a todos los jóvenes, nobles, prostitutas y criados, a todo cuanto encuentra a su alrededor, que disfruten de esa juventud, de esos placeres que tienen a la mano, de ese vino que corre a raudales como ella hace. Entonces, ese mensaje siempre, pues... Tú tienes mucho el espíritu de la Celestina. Me gusta mucho. Bueno, pues lo dejamos aquí y ahora pasamos ya a la siguiente sección, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cuál es la siguiente? Espérate un momentillo que lo miro aquí en el papel. Sí. Nuestra sección tan controvertida, por otro lado reverenciada, parece ser que gusta mucho el contenido, pero no la forma que le hemos dado al llamarla etimolocura. ¡Chachán! Sí. No sé si pondré aquí ahora después un efecto de sonido o algo así para que suene mejor, pero nos han insinuado en algún caso que quizá el nombre fuera un poco cutre o soso. Pero bueno. Nada que decir. No tenemos nada que defendernos. Ya. Sí, probablemente se nos van ocurriendo las cosas y no le damos dos vueltas. De hecho, tenemos otra sección después de esto para la que todavía no hemos pensado el nombre. Así que haremos una pequeña pausa y lo primero que se nos ocurra lo diremos. Bueno, pues en Etimolocura dejamos el último día a Elena llorando. Sí. Porque la había puesto en un aprieto. Ella me dice siempre que intente aparentar o hacerle preguntas que pueda responder, no que la deje... O no hacerme en absoluto. O no hacerle preguntas en absoluto, no hay necesidad ninguna, que no dejen fuera de juego. Pero yo le pregunté, ya que ya no lo de recordar, si cordura tenía exactamente el mismo origen. Esta no es la palabra principal de la que va a tratar Elena, pero sí me gustaría resolver la duda, que es que cordura, sí, también viene de cor cordis, viene de corazón, y lo que quiere decir, a lo que hacía referencia, es que el que está cuerdo, el que tiene cordura, es el que tiene corazón, en el sentido del que tiene ánimo, el que no está desquiciado, el que se mantiene completo y entero en una situación, en cualquier situación, ¿no? Y aquel que carece de ese corazón, carece de ese ánimo, es alguien que no está cuerdo y por lo tanto se acerca a la locura, ¿vale? Simplemente. Luego, ya está, esto es simplemente una simple aclaración para terminar con lo que habíamos comenzado el otro día. Y Elena esta vez ha escogido dos palabras que tienen mucha relación entre sí
Y una de ellas, su elección proviene porque es que es una de mi etimología favorita y además que es una palabra bastante común que todos conocemos, pero que nunca me había dado por pensar de dónde provenía. ¿Y esa palabra es, Elena? Vale, la palabra de hoy es pordiosero. Pordiosero. Si alguien no lo ha pensado, pues el origen de la palabra... Podría parar ahora mismo esto, el podcast, y que lo piense. A ver si acierta. Sí, es que esa es la cosa, por eso he elegido algo más, porque creo que es evidente en cuanto te paras 2 segundos. Vale. Creo. Pero cuando no te has dado cuenta, de repente aparece una luz y dices, ¡oh, qué interesante! Vale. Pues bueno, la palabra realmente tiene origen en la Edad Media, donde abundaban esos pordioseros y mendicantes que pedían limosna en las calles, a la puerta de la iglesia, y siempre incluían en su petición ese por Dios. Por Dios, al principio, al final, una limosna, por Dios, una limosna, por Dios, así al final. Claro, en la Galia sería por tutatis, aquí es por Dios. Entonces, pues, como se le empezó a considerar unos profesionales de la limosna y la mendicidad, se le añadió el sufijo ero, que aparece en muchas profesiones y oficios. Camarero, tabernero... Pues por diosero. Exacto. Pues bueno, y luego, ¿cuál es la otra palabra que has escogido? Claro, pues un poco por ya sorprender algo más al que sí lo había pensado y la tenía clara, es la palabra limosna, que de dónde viene. Y viene pues del latín y a su vez del griego, de la palabra elemosine, es un verbo, bueno, y del verbo eleo, que significa me compadezco. Así que cuando alguien da una limosna, cada vez que lo hace, está siendo consciente o haciendo al otro consciente de ese compadecimiento. Y si viene de la palabra griega elemosina, ¿de ahí viene limusina? Mira, ahí me voy a lanzar a decirte que no. Ahora, ¿de dónde viene limusina? No me lo preguntes. Bueno, eso tiene pinta de venir de un idioma así un poco repeído. A mí suena totalmente a francés. Probablemente sea limousine. Limousine, y eso signifique coche grande de gente bonito, lujoso, que viste de Dior y cosas por el estilo. Bueno, pues espero que haya gustado la sección de hoy y bueno, para la siguiente también admitimos propuestas de si os gustaría saber algún tipo de etimología al respecto de algún tipo de palabra o de grupo semántico, sois totalmente libres de pedírnoslo y nosotros de rechazarlo, ¿vale? Pues nada, continuamos. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, vamos a meter otra sección, la vamos a intentar cortar lo más posible, y es también una sección nueva a la que le hemos puesto el siguiente título, que vais a escuchar la sintonía. Epístolas al Gran Maestre. Bueno, quizá el título sea un poco rimbombante, pero es que tal como nos sale en la sección, le ponemos el primer nombre que se nos ocurre y para adelante. Bueno, trata de aquellos comentarios que nos habéis dejado en redes sociales o correos electrónicos que nos habéis enviado y que bueno que consideramos que estaría bien tratar o responderos porque consideramos que tratan algún tema de cierto interés, ¿no? La primera epístola al Gran Maestre, que recuerdo, soy yo, es una encantadora carta de nuestra socia Alicia Arena, alias Alecella, ¿no? Y bueno, que nos cuenta en su email que agradece nuestro intento de donar letra y ciencia en un programa literario, como prometimos en el primer programa, y lo acabaremos haciendo si hoy nos da tiempo, pero no lo sabemos todavía. Y aprovechando que está embarcada ahora en la lectura de Crimen y Castigo, nos pide que lo comentemos. Bueno, lamentablemente tenemos que pedirle disculpas porque no es una novela que tengamos ahora mismo fresca o nada parecido a fresco. De hecho, ¿tú cuándo te la leíste, Elena? Yo me la leí con 17 años, o sea que... o sea, hace 22. Otra vez. Casi 23. Y cuando... ¿Y te enteraste de algo? Hombre, ¿Lo sufriste? Sí que me enteré, claro que me enteré. Lo que pasa es que lo que digo, si ya dije en el primer programa que tengo una frágil memoria y la tengo en lo que respecta a hace un mes o dos, mi lectura, por ejemplo, no te quiero contar hace, pues eso, unos cuantitos años. Bueno, a mí me pasa
yo tengo una memoria decente en cuanto a las lecturas, pero me la leí también hace 11 años en una edición horriblemente mala en cuanto a la traducción de Dasa, si no recuerdo mal. Creo que recuerdo muy bien en ese aspecto porque recuerdo mucho mi odio. Y bueno, entonces nunca he sentido que me haya leído Crimen y Castigo bien. Así que creo que lo deberíamos dejar para un programa. Espero que Alicia posterior. Se lo esté leyendo en una mejor edición, o sí, traducción, mejor dicho. Sí, porque Alicia probablemente, como, vamos, a lo que haya cogido una de estos libros heredados de los padres, los rusos, no los suelo recomendar. Normalmente si son ediciones un poco antiguas, de más de 20 años, porque sí eran malas traducciones. Además, traducciones en cuestión de la prosa, de que es una prosa muy pobre y pedestre, ¿no? Y los rusos pueden ser densos, pero no farragosos, no necesariamente. Si uno está leyendo algo y es demasiado farragoso, probablemente es que la traducción está mal hecha y está hecha por alguien que escribe mal, ¿no? Entonces, ahora ya sí hay muchas, como la editorial Alba o como Nevsky, que sí precisamente cuidan mucho las traducciones del ruso, y quienes escriben son, además de traductores y conocedores de ruso, conocedores del español, que eso es muy importante, que eso se olvida, parece que no es necesario, y además gente que escribe bien y se expresa bien. Entonces, bueno, ahora yo creo que hay muchas mejores opciones que las que había en nuestra época. Así que ánimo, Alicia. Eso, ánimo. Y luego también queremos mencionar el mensaje que hemos recibido de nuestro socio Andrea Droer, cuyo seudónimo es CV Ceram, quien además de felicitarnos por el primer programa y criticarnos también el título de la sección de etimología, eso no se le ha escapado y nos ha dejado títere con cabeza. Nos pide que si podemos hablar del Quijote, que va a aprovechar las circunstancias actuales para leérselo. Bueno, lo habíamos pensado incluso hasta para el primer programa, hablar del Quijote, pero la cuestión es que lo rechazamos y al final lo apartamos porque consideramos que llegar más allá de la idea general que todo el mundo tiene del Quijote, que es una novela de la que se lleva hablando 500 años y que nos machacan una y otra vez, pues llegar más allá de esa idea general ocuparía mucho tiempo. Claro, que eso no se puede seccionar en 2 minutos, 3 minutos. Sí, claro, difícilmente en 4 o 5 minutos podemos estimular a alguien para que se lea el Quijote. De hecho, todo lo contrario. Y esa es la gracia del Quijote, es que es muy profundo. Y lo que normalmente conocemos es, como se suele decir habitualmente, se ha rascado la superficie, ¿no? Uh-huh. Además, es que luego no hay que olvidar que tiene 2 partes, a cada cual más diferente de la otra. Uh-huh. La segunda parte es realmente especial. Pero también, por ejemplo, hemos pensado que nos gustaría hacer referencia al Quijote de Avellaneda, que es el motivo por el que se escribe la segunda parte. Sí, otro misterio de la literatura. Otro misterio de la literatura, por supuesto. Y que muchos de vosotros quizás estéis escuchando ahora y no sepáis ni de qué estamos hablando. Bueno, la idea es que quizás hagamos más adelante un programa especial sobre el Quijote, o incluso un club de lectura del Quijote en podcast. Por ejemplo. Son ideas que tenemos ahí, así que también nos podéis escribir y mandar lo que os dé la gana. Y a decirnos si os parece una buena o mala idea. Y ahora, bueno, pasamos al segundo segmento de Clásico de Anda por Casa, donde yo he escogido un libro que a muchos les da reparo, o como diría Elena Perezote, que ya ha cundido entre las masas que no escuchan. Perdón. Y bueno, que es Moby Dick. Moby Dick. De este libro decía Ray Bradbury una frase que a mí se me quedó grabada. Ray Bradbury se le encomendó la escritura del guión de la película Moby Dick de Huston, cuyo protagonista es Ahab, y siempre Ahab en Moby Dick, pero está interpretado por Gregory Peck. Y bueno, dice que descubrió que la gente que decía que se había leído Moby Dick con menos de 20 años eran básicamente unos mentirosos. Y por supuesto los que decían que se lo habían leído con 15 no sabían ni de lo que estaban hablando. Cierto es. Desde luego. Cierto es. Hay algunas ediciones infantiles o juveniles de Moby Dick donde se quedan más con la parte de aventura. Pero bueno, quedarse con la parte de aventura de Moby Dick es como quedarse con la parte de aventura del Quijote. A nadie le interesa. Sí, se pega 2 o 3 padazos, pero hay mucho más allá, ¿no? ¿Tú cuándo te leíste Moby Dick, Gemma? Pues puede que haga 5 años, así aproximadamente. Sí, más o menos. 5 o 6 años. Y tuve que además leérmelo en 2 sentadas. Porque, a ver, 2 sentadas, me explico. Que lo empecé a leer y era un libro bastante más complejo de lo que me esperaba. Y me vino largo en una primera lectura. Sentía que no estaba preparada para ese libro en ese momento y lo dejé, pero me estaba fascinando por otra parte.
Sí, esa es la cuestión, que mucha gente lo empieza a leer y cree que es una novela de aventuras, que por supuesto es de aventura. Por supuestísimo. Pero es que tiene mucho más allá, como no vaya esperando simplemente la isla del tesoro. Claro. Pues quizá se quede se le haga largo, se le haga bola también, como se dice ahora últimamente. Entonces, bueno, para mí es un libro que yo me acerqué teniéndole mucho respeto, en el sentido de que supondría de que sería un libro en el que me costaría entrar, pero no, todo lo contrario, como ya tenía la idea hecha de que no iba a ser un libro necesariamente fácil, empecé a leerlo y me leí con un gusto y con una sensación que pocas veces se me ha vuelto a repetir, y es que quizá el tiempo real de la novela, aunque transcurren 2 años, o 1 año y medio, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuánto, se parecía mucho al tiempo que pasaba en mi propia vida. Yo tardé el libro de Moby Dick, uno de los libros que me ha tardado en leerme, un mes y medio. Y lo leía poco, lo leía solo por las noches, algunos extractos, porque en aquel momento era cuando estaba montando la tienda por primera vez, es decir, hace 3 años y medio nada más me lo leí. Pero me gustó tanto, me apasionó tanto, que de hecho una de las persianas de nuestro antiguo local está dedicada a Moby Dick, que es el doblón que clava Hap en el mástil mayor para recompensar a aquel que divise a la ballena que le ha comido la pierna y que se ha convertido en la principal pesadilla del capitán Ahab, ¿no? Podría decir muchas cosas, podría entrar un poco en la trama y en lo que vais a encontrar, pero voy a resumirlo creo que en 4 puntos, ¿vale? El primer punto es que es una novela total, habla de todo y utiliza todas las técnicas imaginables. En medio hay desde el periodismo, la crónica viajera, la novela de aventura. Hay escenas que son teatro, que están escritas como si fueran teatro. Otros que son ensayos sobre el concepto del Leviatán y la ballena en la humanidad. Eso es primero. Luego, lo segundo es lo que dijo Antonio Muñoz Molina sobre Moby Dick, que es que siempre me resultó muy estimulante, que dice que es que Herman Melville empezó escribiendo un libro de aventuras como cualquier otro, y que de repente el 3er capítulo se fue de las manos. Se le fue de las manos y creó una obra monumental. Una ballena en sí misma. Ay, coño, no se me había ocurrido. Sí, es verdad, Moby Dick es un leviatán en sí Exacto. mismo. Básicamente, con toda su complejidad y con toda su monstruosidad. Y con todas las connotaciones que eso tiene para los pequeños seres humanos, ¿no? Y luego está lo que dijo Fernando Savater, también al respecto de Moby Dick. Le preguntaron, oye, ¿qué libro recomendaría a alguien? Y dice, bueno, pues si fuera si a alguien le gustara la aventura, le recomendaría leer El Tesoro. Si a alguien le gustara los ensayos, yo qué sé, Montaigne, no sé cuánto. Pero a alguien a quien le guste todo, le recomendaría Moby Dick, porque lo contiene todo. Y eso ya me llamó muchísimo la atención, que precisamente también coincidía bastante con lo que yo pensaba, que es que es un libro que lo tiene absolutamente todo. Es omnívoro, o es para omnívoros, mejor dicho. Uh-huh. Si te gusta solo un género muy concreto, no es un libro que te recomendaría. Ahora, si vas desde la ciencia, a la arte, a la teología, al espíritu, lo que te dé la gana, cualquiera de esos conceptos lo va a encontrar reflejado y rara vez mejor escrito y mejor contado que Moby Dick. Y luego lo último es simplemente el principio. El principio de Moby Dick es muy conocido, que empieza con la famosa frase llamadme Ismael. Pero, aunque a mí no me gusta recitar textos, y me cansa bastante cuando lo hacen los demás, en cualquier programa de radio, en la televisión, o esos poetas que se leen sus propios poemas para matarse, dejadme por una vez que lo haga, porque creo que es que el principio de Moby Dick merece mucho la pena. Pueden ustedes llamarme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada de particular que me interesara en tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que la boca se me tuerce en una mueca amarga, cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome a pesar de mí mismo frente a las empresas de pompas fúnebres, o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera,
Y sobre todo, cada vez que me siento a tal punto dominado por la hipocondría que debo acudir a un robusto principio moral para no salir deliberadamente a la calle y derribar metódicamente los sombreros de la gente, entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible. Esos viajes son, para mí, el sucedáneo de la pistola y la bala. Bueno, cualquier escritor que escribiera algo así podría hacer al chiringuito y decir, ya está, yo ya he cumplido con lo que tenía que hacer en la vida. Desde luego, si esto no lo estás escuchando y no te ha conmovido, pues ya poco más puedo decir. No te puedo convencer y espero que me dé la oportunidad en el siguiente programa de convencerte de otro libro, ¿vale? Así que, bueno, que espero que os haya interesado, que os resulte interesante y sí que tengáis una copia de Moby Dick si hemos conseguido que os picara la curiosidad, ¿de acuerdo? Bueno, lamentablemente se nos está haciendo ya bastante tarde, tanto en la duración del programa como que vamos a tener que empezar a hacer la comida. Lo primero es lo primero. Y lo sentimos mucho porque al final la sección de ciencia la vamos a tener que posponer para el próximo programa. Prometemos inaugurarla entonces y le pedimos perdón a Alicia Arenas, que nos lo había pedido encarecidamente. Pero nada, no te preocupes, Alicia, la próxima vez seguro que la encuentras, ¿vale? Así que nada, Elena, si quieres decir algo, quieres despedirte de nuestro oyente. Pues nada, que pasen de la mejor forma posible estos días, que nos escriban si quieren decirnos algo y sugerirnos pues algunas lecturas o secciones. Sí, o nombres de secciones, ya que algunos son tan listos como para criticar los que ponemos nosotros, pues nada. Sí. A ver si se le ocurre algo sorprendente, ingenioso y a la vez elegante, sobre todo a Andrea Droer. Pues nada, un abrazo muy fuerte, chicos, que paséis buen encierro y nos vemos los próximos días.